Lleva toda la mañana jarreando agua. Y toda la noche. Toda la noche lloviendo. Y toda la mañana, menuda mañana de agua. Están aquí arriba las abrigas. Ay, Dios mío, ¿dónde están las exploradoras? Toda la noche jarreando agua y toda la mañana. Ahora brea un poco. Qué finas son las gales. Ya apuntan para allá. Ya trillan por ir para allá. Lo que están aprendiendo estas en poco tiempo. Día de niebla y agua. Vamos a quitar el coche que tengo ahí. O sea, ya están aprendiendo el tema. Las clases de buscarse la gandacha, las garnachas. Qué finazo. Ay, Diosito mío. No se ve ni un alma a campo, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por nada. Pero nadie, Vamos a echar el coche para adelante porque tengo aquí en mitad del camino
Nunca pasa nadie, pero basta que lo deje para que pase alguien. Mira las costillas. Dicen que 10 días se va a tirar lloviendo, no sé yo. Mucho será 10 días. Mucho será 10 días lloviendo, ¿no? ¿Vosotros qué creéis? ¿Que si va a llover 10 días? No sé yo. Yo creo que no. Yo creo que... Pero ni un alma que se va al campo. Da igual que llueva, como que haga calor. Nah, aquí nadie. El mundo rural se muere y nadie sabe por qué. Es increíble pero cierto. Se está abandonando todo. Estaban por aquí arriba, por el monte, metidas para allá. Ay, vamos a parar ahí a ver si van bien, porque hay veces que van bien, otras veces que van mal. No se sabe. No se sabe a quién votar. Nada más escuchado campanillos. Mira los jabalines. Oye, anoche han preparado todo el camino delante o tinto gozado, ¿eh? Ha tenido que bajar una mano de jabalines anoche. Están aquí. Uy. Pero que está todo, todo el camino lo tiene gozado, ¿eh? Desde el pueblo hasta aquí todo gozado, todo levantado. Ostras, mira qué garra. Mira. Eso mañana, no, el sábado que día de caza. Están aquí arriba. Ahora sepan y se paran ahí. Se pone a llover otra vez. Está todo el monte mojado. Todavía me voy a tener que meter en el monte Tomo. Madre mira qué niebla más guapa. Van sonando los campanillos.
significa que van andando. Ay, Dios mío. Ay, Diosito mío. Qué bonito Alcornoque, ¿eh? El agua es que es vida, lo demás son tonterías. Os lo digo de verdad. Esta vida es un infierno, dicen. Van para adelante, van para adelante. Vamos a subir por aquí. Mañana de agua y niebla. Van para adelante, van para allá. Ya conocen la función. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Ay, a las cuestas arriba. Ay, Torbisca, Torbisca. Hacemos para vivir. Venga. Ni un alma que se va a campo, vale. Para aquí te partes una pierna y para aquí queda el pellejo. Como huele a jabalí, macho. Están arruinando todos los olivares, eh. Otro olivar aquí milenario arruinado. Ven aquí, va a subir para arriba como que estamos aquí en España. Bueno, vamos. Tendrán el pasil por aquí abajo, seguro. Ellas buscan por dónde salir una noche. No, va a subir por arriba. Va a subir por arriba. Ahí le cerré una valla, le puse una valla guapa. Una valla guapa, pero por aquí ha salido algo. Por aquí ha salido algo. Yo no sé qué será. Será una vaca, no veis las huellas. Y nada más. Estas alambras de cuerdas alpaca que poco dura.
Los cerramientos de cuerdas alpaca son muy buenos. Son muy buenos para que el ganado se salga. Diosito mío, ¿por qué me abandonaste cuando más te quería? Qué bonito es el agua, y la niebla. Sobre todo para verla detrás de un cristal, ¿no? Ay Dios, vamos a echar las cabras para ir para la sierra, que vayan para donde quieran. Hoy es jueves, vivimos en democracia. Y lo que es de España es de los españoles. ¿Estamos o no? Ya sabéis las reglas del pastor. Donde haya hierba hay que meter de ganado. Eso es sagrado, ¿eh? Si tienes el ganado y no lo metes donde hay hierba, entonces no eres pastor. Ay, Dios sí. Qué hermosura de aceituna. Pues se la van a comer los pájaros aquí. Los 7 mandamientos del pastor. Dormir poco y pasar calor. ¿Eh? Esa es la vida del pastor, dormir poco y pasar calor. Menos mal que las escuelas de pastores les enseñan a cómo echar pienso. Y en cuanto que ha llovido, como han removido los jabalines, mira. Esto está hace poco rato aquí. La piara de jabalines. Tengo patria ni reina, ni nadie que me comprenda. Claro, es que hay uno grande pero grande, ¿eh? Son más chicatos, pero... Mira. Mira. El tema es que las pisadas de las vacas son frescas de esta mañana. Habrán dormido aquí abajo y a las 7 de la mañana cayó un golpe fuerte de agua y se han ido para arriba. Tengo patria ni reina, ni nadie que me comprenda. Bueno, hoy día de agua se está bien en España. Menuda tupa de agua. Con que no iba a llover, no. Si no llueve, no. Ay, Dios mío, que no llovía. Eso decía. Vamos a echar esto para adelante. Vamos a echar el carricoche para adelante, vamos a encerrar a esta y vamos a soltar las cabras. Que no ganamos para disgusto, no lo digo de verdad. No ganamos para disgusto. Ruina. Nada más hay que ruina. Vamos a echar de comer al ganado. Vamos a hoy vamos a bajar las cabras para aquí. Aquí hay mucha comida aquí a mano izquierda. Y en pocos ratos se hartan estar. Mañana me vienen a hacer una inspección. Aquí nos salimos de una, nos metemos en otra. No hemos desenredado una, tenemos otra. Madre mía.
A las 9 de la mañana me vienen a hacer una inspección. Que esté todo controlado. Porque si no, vamos a soltar el dogo y la vamos a echar para allá. Hombre, vamos a meter un susto. Voy a tener que venir andando para acá 1 kilómetro, pero bueno. Todo sea por España y solo por España. Todo por España, todo por las leyes y por los billetes. Litri, está aquí el Litri. Pero que ni un alma vemos a campo, Madre mía, por favor. ¿Por qué te llamas? ¿Cómo te llamas? Esto no puede ser. La mejor vida que hay es la que uno quiere vivir. Os lo digo de verdad. Todo lo demás son tonterías. Aquí nada más hay que tonto y el que no está tonto está medio mal de la cabeza y el que no, no sé. Madre mía, rompemos la de cada uno. Eso. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Los días de agua no se lleva cachera porque la cachera se moja y se endereza, ¿sabéis? Así que no se lleva palo. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahí está. Esto no puede ser. ¡Yey! Calandria, Calandria, la vida es compa ti. Vosotras no vais con las exploradoras, ¿no? Ya tendréis que empezar a iros, Mirad a ver que sale muy cara la paja. Iros a buscar la vida para ir. Que vosotras lo que me queréis es arruinar. Vamos a echar las exploradoras para acá. ¿Por qué tu vida? Madre que las trajo, se han parado para ahí. Si es que no le gusta madrugar ni al ganado, Pero es que hay que madrugar porque se va el día. Y el día no vuelve, hay que cogerlo temprano. Tengo pensado arrancar estos olivos y hacer aquí para que den la vuelta a los camiones, pero ahora que se hablan del terreno y tira mejor. Los días de agua donde mejor se está, dice la gente que en casa, pero no sé yo. A mí me duele la cabeza, En casa se puede estar por la noche y poco rato. Porque es que hay encerrado, arresto domiciliario parece que no me gusta. Pero vosotros creéis lo que me hacen estas vacas. Tenéis que irlas a buscar. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Mira los jabalíes. Los jabalíes, las pozas que hacen. Yo tinto labradito, Aquí tienen un pasil. Esto puede ser de una zorra. No, es de un tejoncito, un tejón.
Los tejones hay gente que se los come y tiene que estar muy buenos. Yo es que la carne de caza no como ninguna. Hasta las liebres comen carroña. Por lo bueno que están los rumiantes bien criados. Vamos a andar comiendo carne de caza. Buah. Lo que me hacen estas no tiene nombre. No tiene nombre lo que me hacen estas. Oye, pero no se ve ni un alma, ¿eh? Es que ya puedes venir aquí, ya puedes dar voces. Aquí te mueres y no te encuentra nadie. Vamos, si estás al lado de un camino, te mueres, te empujan por la, te apartan y pasan para adelante. El que pase. Antes que andaba mucha gente a campo, pues la gente se ayudaba. Ahora, se te engancha el tractor ahí te quedas. La vida ha cambiado. Nadie necesita nada de nadie. Vivimos en un estado de derecho y democracia. Si te hundes con el tractor, te buscas la vida. Nadie te va a ayudar. Es verdad, hoy, madre mía, muy pocos que te ayuden. Muy poca gente. Solo los ganaderos somos los que más ayudamos hacia la gente, porque siempre estamos penando. Cuando no se te parte una cosa, se te parte otra. Pero la gente te sale aquí con el coche. Pues búscate la vida. Porque no te va a ayudar nadie. Estaba viendo la alhambra, digo, a ver si me la han agachado. Oh. No tiene nombre lo que me hacen estas vacas. No tiene nombre. Hacerme volver para atrás. Las vamos a coger con un mango y le vamos a poner las costillas moradas. Está el hombrito por aquí. Ahí está la mula, la burra del Pencho. El hombre no me escucha. Ay, Dios mío. O no me escucha. ¡Ey! ¡Te vas a mojar! Es lo que hay. Voy a echar las vacas para acá, que son más malas que la cangrena. Mundo hippie. Está puesto a llover, mirad. ¡Vamos! ¡Y hey! Nos vamos a mojar, pero bueno, estamos acostumbrados. Con el agua se puede bien y con el calor también. ¡Vamos! Madre de Dios hermoso, como me viene en la cabeza esta bicha. O sea, el vecino, el padre del vecino mío. Madre de Dios, como llueve, macho. Estás arreando. Hoy vamos a estar todo el día mojados. A este paso empezamos temprano. Estos son los caminos de los corzos, de los jabalines. Dios, como llueve. ¡Yeah! Y ya las. Esta le voy a quitar yo la boba. Está agachando la cabeza con el agua. Se ponen a correr. Mira. Ahora a meter. Vais a ir para allá, pero vamos.
Vamos a correr un poco porque si no estas se burlan de mí. Buen día. Madre que las trajo. Vamos a ver, vamos a ver. Tirar para allá. ¡Eca! La madre que os afeita todas. Hamburguesa doble. Buen día, Escolam. Buen día es como llueve ahora, macho. No ganamos para disgusto. Tirar para allá, Salustiana. Ay, Salustiana. Buen día. Hay una cosa que se llama vara. Y si te la tercian en las costillas, te acuerdas del pastor. Madre que las trajo a este mundo, ladrón. Me cago. Un 10. No da la vuelta al móvil, está mojado y ya no obedece órdenes. Buen día. ¿Tú te crees el trajín que me traen estas todas las mañanas? Que un día duermen allí, que 5 no. ¿Esto qué va a ser? Buen día. Hemos nacido para mojarnos. Hemos nacido para penar y sufrir. Vaya tupa de agua. Se lo digo yo. Se lo digo yo que esto no puede ser. Y todo cuesta arriba. Y por la mañana temprano. Cuando... Buen día. Con la falta que hacen falta las hamburguesas, Y vosotras tonteando. Y a mí la falta que me hace el dinero. Buen día, no te metas bajo el roble. ¡Es que me cago! Para allá me cago. Mira a ver que en España se vive muy bien. ¡Ay, ya me cago! No, pues ya ha calado todo el día. Así de claro. Entonces la ruina convertida en... Me cago en 10. Me cago en 10 con las vacas estas. Con la madre. Cago en la madre que te trajo para acá. ¡Vamos! Por ahí salieron con los otro día, como he levantado la alambrada no pueden pasar. No, sí. Al final las meto en vereda. ¿Quieres tirar para arriba, melliza? No, si esto es así, con lo bien que se está... Y a ver...
Me quedas atraído. Ah, buen día. Vamos a abrirle esto porque si no pasa. No pasáis, no. Tengo aquí la portera ancestral. No, que está ya más bajada. Pensaba que me iba para arriba algún zorro, algún jabalí. Ah, las cabras tienen que pasar por debajo de la malla, las vacas por encima. Ah, buen día. ¿Sabe que os digo que no la engancho? Bueno, el agua dicen que da vida, con todo el agua que me cae encima creo que tenga bastante vida. Si es que andan todas calientes, había que traer un toro que las quedan todas preñadas, que tranquila se quedaba. Oye, qué buen día de otoño de agua, pero buen día. Todo lo malo hasta que te mojas la primera vez. Una vez que te mojas ya estás todo el día bien. Qué bonito los alcornoques mojados. Ah, ni camisa. Llevo la camisa desabrochada, todo mojado. Madre mía. Esto no puede ser. Por culpa de estas almóndigas. Buen día, vaca. Dios. Mira, ve que os veo echar doble queso cheeseburger, pero vamos, en directo. Vamos a cerrar. Hoy sí que le voy a poner una buena alhambra ahí. Esto no puede ser. Si se quedan para aquí que tienen para comer un montón de hierba por ir para abajo. Pero esta es nada, esta se va. Uf, qué ganado. Fíjate, ahora, a que vayas hoy sí, ahora vas a bajar, ¿no? ¿Habéis visto lo que si tú estás mal de la cabeza, o están mal ella o me quieren poner a mí? Ah, no más por saco. A ver, da por bajar si por abajo. Si tú estás abarrenadas de la cabeza. Os lo digo yo. Me voy a tener que meter a funcionarios, porque los funcionarios tienen que pensar poco y hacer poco. Oye, no que, fijaros, el olivar lleno de alcornoques ya, en nada de años. Aquí viene un ingeniero de campo y escribe un libro. La regeneración de las plantas autóctonas, mirad. Oye, que se han criado los alcornoques, nada, macho. Si levantara la cabeza el dueño. Bueno, si está vivo, para que no puede salir de casa. Aquí ahora empiezan a salir todos los boletos de castaño. Lo que pasa es que este año, como ha llovido bastante tarde, pues no... Va a haber pocos días boletos. Pero esto se llena todo de boletos. Y luego de níscalo.
¿Cómo es posible que cuando duerme uno al raso lloviendo, solo tapado con un cacho manta y un cacho país o lo que sea, y que se toda la noche tan a gusto? Yo me mojo y estoy perfectamente. Hay que tener el corapato duro. ¿Cómo llueve? Porque no quieren andar con el agua. Mírala, mírala. Se resbalan todas las vacas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Por lo bien que se está en el camastro metido. Viendo llover desde la ventana, dando vueltas del sofá, se levantan del sofá. Aquí no hay que apretarlas porque se pueden caer para abajo. Ay, Dios. ¿Por qué eso es así? Dios. Me estoy mojando, me estoy mojando. Vamos a ver, exploradora. Que me tenéis una función todas las mañanas que vamos. ¿Ves que no puede estar el país, que la gente se asusta? Le había puesto ahí unos palos para que no pasaran y ahora se meten. Ya, como saltan. Parecen caballos de rejoneo. Fíjate, un cacho palo que le he puesto y no soy capaz de saltar para allá. Ostras, cómo salta, macho. Ya se ha quedado enganchado, se ha quedado enganchado. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Paso. Se va para arriba. Fíjate, si vea por aquí. Ostras, esa se ha saltado bien. Buen día. Ay, Dios mío. A lo que daría yo, porque... Solamente 25 metros de malla para poner aquí y tengo la solución preparada. Pero esto de vivir en democracia es lo que tiene. Que el ganado puede ir para donde quiera. Alambrada es cosa de rico. Ah, que sí. Bueno, pues ya está. No obedece el móvil, está todo mojada la pantalla y no obedece. Mira, toca ladito estoy. No me ha dado tiempo ni a abrocharme la chaqueta. Bah. Os digo como el otro, lo que tenga que ser será. Y fuerza y honor, como dicen los legionarios. ¡Ay, los legionarios! Fuerza y honor. Pues la llevamos clara, os digo de verdad.
Aquí cuando llueve te moja, cuando hace sol te calienta y a tomar, pues aquí lo que hay. Aquí no hay aire acondicionado, ni aquí hay condición del tiempo. Que el tiempo está bueno, pues todo marchamos bien. Ya a los cabreros antiguos, se lleva mejor la manta al hombro que no arriesgar con ella. Ya os he dicho muchas veces que hay más sombras en verano que lumbres en invierno. El verano es mucho mejor, el calor. Vamos a sentarnos aquí un poco, porque... ¡Ay! Diosito mío. Vamos a ir a echarle de comer a todo el ganado y nos vamos a las cabras. Vamos a soltar para ir las cabras. Hoy que le comemos para la finca a toda la gente. Hoy sin compasión. Sin compasión. Ay, Dios mío. Todo caladito ya. Madre. Sí que rompemos todos los trajes de agua, ¿eh? Yo quiero comprarme unos pantalones de esos de los que llevan en los barcos. Con tirantes, que esos son buenos. A ver si me meto para ir a alguna página lo compro, porque es que me tiro todo el invierno mojado. Se tira lloviendo 15 días chorreando agua. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Qué os pasa, exploradoras? Me tenéis un trajín todas las mañanas que cualquier día os veo en el mostrador del Carrefour. Hecha hamburguesa. Poned aquí hamburguesa, madre mía. Y lo bien que iba a estar yo después en casa sentado, todas las mañanas. Enroscado allí en la cama como, como los chanclinas. ¿Eh? Los chanclinas asoman los hocicos a la calle, si ven un día como hoy, dice, vamos a darnos la vuelta para atrás, y se dan la vuelta en la cama para un lado para otro. Dice, cualquiera asoma los hocicos para la calle. Y tiene que llegar más frío y más agua. Sí, exploradora, no me miréis así, que cualquier día acabáis en el mostrador. Y mañana tengo inspección. Agarraros que esa es otra. A las 9 de la mañana, nada menos, madre. No he salido de una inspección que tengo la desenreado y tengo otra. Os dejo, voy a hacer hecho de comer a estos animales y nos vamos. Que paséis un buen día.